la investigación y análisis de los sucesos más importantes de interés nacional e internacional. Este 2023 se cumplen 200 años de la doctrina Monroe, política exterior con la que Estados Unidos afirmó su hegemonía sobre el hemisferio americano. El espíritu maligno de la doctrina Monroe no solo continúa vigente, sino que ha asumido nuevos mecanismos y tácticas para la intervención adaptadas a los nuevos tiempos. La doctrina Monroe ha servido como una justificación desde el punto de vista teórico, filosófico y además militar para lograr el posicionamiento estratégico del gobierno de Estados Unidos en su fase imperial en el territorio latinoamericano. Porque además la experiencia histórica demuestra que por salvar a sus vecinos latinoamericanos, los Estados Unidos nos han llenado de dictaduras militares atroces, todas en nombre de la democracia y todas nacidas para salvarnos del peligro comunista, para salvarnos del peligro terrorista, para salvarnos del peligro de ser nosotros mismos. The region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle: Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude, discovered off of Guyana over a year ago. El expansionismo estadounidense se originó fundamentalmente en la filosofía e idea del destino manifiesto o doctrina Monroe, resumida en la desprestigiada frase América para los americanos, o mejor dicho, América para los estadounidenses. Luego que se establece la doctrina Monroe como doctrina, empieza todo un plan expansionista por parte de Estados Unidos para garantizarse lo que se denomina en la teoría de la geopolítica como su espacio vital, ¿no? O lo que se define como el Herland, el corazón del territorio. Y ellos avanzan con un expansionismo hacia México en principio, le quita el 45% del territorio a México. Empieza un proceso de control territorial, desarrollo de toda una estructura naval, el posicionamiento de bases militares. La doctrina Monroe fue concebida por el entonces secretario de Estado John Adams y atribuida al presidente James Monroe en 1823. El concepto del destino manifiesto se comenzó a extender a través de las guerras, apropiación de territorios y saqueos de recursos naturales, y el sometimiento de pueblos, o como diría en una oportunidad el escritor uruguayo Eduardo Galeano, para salvarlos del peligro de ser ellos mismos. Desde hace muchísimo tiempo los Estados Unidos padecen esa suerte de enfermedad del mesianismo. Esta idea de que fueron elegidos por Dios para salvar a la humanidad, para salvar a los demás. Yo lo único que pido es que nadie me salve, por favor, yo no quiero ser salvado, porque además la experiencia histórica demuestra que por salvar a sus vecinos latinoamericanos, los Estados Unidos nos han llenado de dictaduras militares atroces, todas en nombre de la democracia y todas nacidas para salvarnos del peligro comunista, para salvarnos del peligro terrorista, para salvarnos del peligro de ser nosotros mismos. La amenaza que en la actualidad representa el imperio estadounidense para los pueblos de las Américas fue vislumbrado por el libertador Simón Bolívar cuando dijo hace 194 años: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Oí hablar de la doctrina Monroe 200 años después de que Quincy Adams escribiera esa propuesta. Yo creo que obliga a hacer una reflexión profunda. De cuál es el rol del Estado-Nación en el contexto de la liberación de América Latina. Sí, cuál es el rol que le corresponde jugar al Estado-Nación en el contexto de la construcción de la independencia, de la soberanía. ¿Cuál es el rol que le corresponde jugar a las generaciones futuras en el contexto de la liberación y la construcción de alternativas reales que garanticen la autonomía y la defensa del territorio? Aunque en principio esta política se debió fundamentalmente al interés de los Estados Unidos para protegerse de la presencia europea en sus cercanías. Con el pasar de los años, la doctrina Monroe se convirtió en el arma estadounidense para extenderse por la fuerza por toda la región latinoamericana y caribeña.
La invasión estadounidense a México, donde le arrebataron más de la mitad de su territorio entre 1836 y 1848, marcó el comienzo de la injerencia de la maquinaria imperial norteamericana en los demás países de América. Estados Unidos desde 1835 hasta el año antepasado ha tenido no menos de 29 intervenciones en el continente suramericano. 29 intervenciones de manera directa, como la invasión a Cuba en Valle de Cochino, como la invasión en Panamá, como golpes de Estado en Nicaragua, la participación directa en el caso colombiano con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Con esa doctrina en mano y con toda clase de artimañas y estrategias militares, económicas y políticas, en 1898, en el contexto de la guerra con España, Estados Unidos se apoderó de Puerto Rico, Guam, Filipinas y Hawái. En 1908, las tropas norteamericanas invadieron a Panamá, adueñándose del Canal de Panamá. Los panameños tuvieron que esperar casi un siglo para recuperar la soberanía sobre esa parte de su territorio. En 1912, los marines norteamericanos invadieron Nicaragua y dieron inicio a una ocupación que se mantendría por los próximos 20 años siguientes. En 1973, Estados Unidos apoyó el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile y se inició una etapa de dictaduras militares en la región. Estos son solo algunos casos donde Estados Unidos ha utilizado su filosofía del destino manifiesto para ejecutar toda clase de agresiones e injerencias en los pueblos de las Américas, especialmente los ubicados en la región de América Latina y el Caribe. Pero además le ha permitido establecer un juego como de roles en el continente, ¿no? ¿Quiénes son las naciones que son proveedoras de energía? ¿Quiénes son los estados o las naciones que son proveedores de materia prima? ¿Quiénes son los estados o naciones que son proveedores de servicios? ¿Quiénes son los que son proveedores de mano de obra? Entonces le ha permitido establecer como un juego de roles, además de un juego de roles, le ha permitido tener el control y posicionamiento de los recursos estratégicos. Se ha hecho del control de una zona con una reserva de recursos estratégicos fundamentales, agua, petróleo, oro, y esa doctrina sirvió además como justificación para incidir en el resto del mundo, en el contexto global. El absurdo de que América Latina es el patio trasero de los Estados Unidos se fundamentó en gran medida en la doctrina Monroe. El objetivo, intervenir en las naciones y someter a los pueblos a sus designios y políticas. Jorge Ladera, experto en filosofía de guerra, agrega que el expansionismo más amplio del imperio ha sido en el plano cultural y militar, con más de 800 bases militares alrededor del mundo. El avance más importante o más grande de Estados Unidos ha sido en el dominio de lo cultural, ¿sabes? La construcción de un modelo referencial y de realización que se fundamente en el mal llamado sueño americano como modelo referencial de crecimiento y desarrollo. Entonces, si bien no necesita un control de la Fuerza Armada con presencia física, eso lo trabajamos nosotros en la guerra de cuarta generación, las máquinas de guerra que utiliza el imperialismo en el contexto de la agresión, no utiliza la presencia física de ejército, pero usa mecanismos de control social, cultural y psicológico que hace que la gente se construya modelos realizacionales a partir de lo que cree que debe ser desde el aspecto anglosajón. Para mantener su sistema de capitalismo neoliberal, Estados Unidos necesita de los vastos recursos naturales que poseen América Latina y el Caribe, aseveración que la confirmó recientemente la actual jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. This region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle: Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude, discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil, copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. Para Ladera, Estados Unidos ha ideado un sistema mundial perverso basado en el consumismo excesivo.
Te controlan desde la lógica del consumo, la sociedad de consumo y la aspiración de consumo. Te controlan desde lo social y desde el referente de cómo debe ser un estado de realización social. Te controlan a partir de mecanismos de intercambio y comercialización económico, pero te controlan a partir del tema tecnológico. Aquí pasó en Venezuela en el paro petrolero. Desde una central en Estados Unidos apagaron una refinería. O nos pasó con el tema del equipamiento militar, cuando teníamos los F-16, que no nos dan equipamiento militar y teníamos dependencia tecnológica. O nos pasó con el tema de los apagones con el sabotaje eléctrico. Pero, ¿qué tan firme está el proyecto Gemón frente al surgimiento de nuevos polos de poder? Si bien la doctrina Monroe pudiéramos decir hoy que tiene un nivel de vigencia por su incidencia en lo político, militar y económico fundamentalmente, hay un elemento de carácter estratégico que Latinoamérica le está poniendo en jaque a Estados Unidos. Sabe que con Obama, con Trump y ahora con Biden, Estados Unidos abandonó mucho la política internacional, pero la abandonó mucho. Y en ese contexto de la política internacional avanzó China y Rusia. Para Ladera, la recomposición de fuerzas de la izquierda que se inició en América Latina y el Caribe a finales del siglo pasado marcó un punto de inflexión del sistema neoliberal. Tanto Chávez, Correa, Evo, son la expresión de un proceso de acumulación histórica y de resistencia de los movimientos sociales y de los eternos excluidos. Ellos fueron la expresión en un momento histórico, pero es la expresión que se genera a partir de la acumulación de las contradicciones con el hegemón. Entonces, esta década que fue llamada década ganada, que es una década que empieza al final de los 80, principio de los 90, que se empieza a acumular procesos, a capitalizar procesos de lucha que se han venido acumulando en el continente latinoamericano, fue un punto de inflexión en una fase de contradicción del modelo capitalista o imperial. Pero la recomposición de esas fuerzas de la izquierda en la región no significó el final de la doctrina Monroe o el modelo neoliberal. Hace falta avanzar en la construcción y recuperación del sujeto histórico en todo el continente, asegura el también politólogo Jorge Ladera. Y creemos que los procesos de transformación estructural los hace el individuo. Y hay que construir las condiciones para que se asuma que los procesos de transformación estructural son sociales. Son social, pues hay un sujeto social. Pero en el caso venezolano hay una categoría social chavista, hay una sociedad chavista. Hay una sociedad que es la expresión de los eternos excluidos, los escamisados, los vilipendiados de siempre, que tuvieron la posibilidad de ser visibles. Y al ser visibles son poder, y al ser poder son sujetos de transformación. Dejamos de ser objeto de la política a ser sujeto de la política, esa es la realidad venezolana. A lo largo de sus casi 200 años, el Destino Manifiesto ha sido usado por todas las administraciones de Estados Unidos, sean demócratas o republicanas. Aunque en 2013, con Barack Obama al frente de la Casa Blanca, el para entonces el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, declaró el fin de la doctrina Monroe. Su discurso no fue más que retórica. En 2018, durante el mandato de Trump, se revitalizó la doctrina, alegando que estaba tan vigente como el día en que fue escrita. Today we proudly proclaim for all to hear the Monroe Doctrine is alive and well. El sistemático acoso y agresión hacia Venezuela es la prueba fehaciente que dicha doctrina nunca ha sido abandonada. Una agresión permanente y sistemática a través de sanciones económicas, financieras, petroleras, crueles, a través de una persecución contra el derecho a la libertad económica, contra los derechos económicos y las garantías económicas que deben gozar todos los pueblos del mundo. Una arremetida feroz contra el derecho a comprar lo que necesita nuestro país y contra el derecho a vender lo que nuestro país produce. Especialmente las grandes riquezas petroleras y mineras que Venezuela tiene en su tierra y que durante décadas ha explotado. En distintos organismos internacionales, el gobierno venezolano, liderado por el presidente Nicolás Maduro, ha denunciado la embestida estadounidense contra la nación bolivariana. Hemos llevado en múltiples ocasiones la denuncia de la arremetida feroz
de la campaña feroz contra nuestro país que se desata desde las élites que han gobernado los Estados Unidos, que se desata inclusive con complicidad desde las élites que dirigen organismos en Europa y en otros lugares. Han querido instrumentalizar los organismos internacionales del derecho internacional para justificar la campaña feroz y los ataques criminales contra un pueblo noble, pacífico y democrático como el pueblo de Venezuela. La resistencia del pueblo venezolano, su determinación de lucha, han demostrado la ineficacia de las aspiraciones imperiales. Si la gente se preguntara hoy por qué Venezuela ha resistido tantas agresiones, ahí está la respuesta. No son los líderes mesiánicos, es el pueblo que asumió su condición de sujeto histórico. Y esa condición de sujeto histórico demanda de procesos de transformación estructural. Eso es lo que hace falta en el resto del continente latinoamericano. La historia ha demostrado que la invasión de territorios, la imposición de gobiernos títeres al servicio de los Estados Unidos y demás formas de injerencia no han traído ni más democracia ni más libertades, y mucho menos desarrollo económico para los pueblos de América Latina y el Caribe, sino saqueo de sus recursos, violencia y pobreza. La doctrina Monroe a casi 200 años se sigue expresando con frecuencia en acciones injerencistas sobre América Latina y el Caribe, para eliminar cualquier fuerza de resistencia contraria a su hegemonía unipolar. Así lo han demostrado investigaciones donde se ha revelado la participación activa de los Estados Unidos en la salida antidemocrática de presidentes como Manuel Zelaya en Honduras 2009, Fernando Lugo en Paraguay 2012, Evo Morales en Bolivia 2019 y la presidenta Dilma Rousseff en Brasil 2016. De esta manera colocamos punto y final al programa de hoy. Será hasta el próximo episodio donde seguiremos colocando en la mira los temas más importantes del acontecer nacional e internacional.